Porque dice que no duerme, ¿no? Exacto. No se dormirá el que te guarda, exactamente. Y sí será cierto. Sí, claro. Pero no vayan a pensar, ay, es que la luna igual y emite ciertos reflejos o rayos que... Sí, sí. No es lo que está en la mente de, obviamente, del autor en ese momento, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno. Ok, pues entonces vamos a seguirle con el repaso del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Realmente el estudio lo dejamos en el capítulo 15, pero no quiero brincarme al 15 sin antes hacerles el repaso. La última vez que nos vimos capítulo 1, la presentación del Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Es capítulo primero, se pasea entre los candelabros, tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Los candeleros simbolizan las iglesias, ¿se acuerdan? Entonces te presenta al protagonista, te presenta al Salvador, te lo presenta como Dios, el anciano de días con su cabello blanco, te hace referencia a Daniel 7, ¿se acuerdan? Revelación quiere decir precisamente pues, que te voy a enseñar algo que estaba cubierto. Entonces piensen en un teatro, ¿ok? O piensen en una obra, una escultura, y entonces le quito el manto que la está cubriendo, o piensa en un cuadro que está cubierto por una cortina y la abro y te enseño. ¿Por qué? Porque la idea es que sepamos qué es lo que sigue, cómo termina la historia. Piensen en las Olimpiadas, ¿ok? ¿Vieron la clausura? ¿Estuvieron de chismosos? Bueno, ya ven que desciende pues el individuo rojo. Sí, pero bueno, dorado o rojo, como lo quieran ver, sería el uniforme celestial, ¿se acuerdan? Lo trae Cristo como bronce, ¿se acuerdan? Sí. Esa es la idea, y entonces como estás hablando de un ser celestial, es natural que baja con él, desciende, ¿se acuerdan? Cae. Y llega un momento en el escenario en que está el que los guía al inframundo, ¿se acuerdan? Caronte, que vendría a ser el falso profeta, que guía a la humanidad, tal cual, así dice Apocalipsis 13, que hace las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia y engaña a los moradores de la tierra con esas señales que se le ha permitido. Y hasta que hace, pues le infunde aliento a la imagen de la bestia para que todo el mundo adore a la imagen de la bestia. El que no la adore, pues le cortan la cabeza, que lo maten. Y tienen al jinete, ¿se acuerdan? Entonces, en un momento en el escenario tienen a los 3. Se los pongo esto simplemente como ejemplo para que vean cómo aún los malandrines entienden cómo acaba la historia, ¿sí? Cómo acaba la consumación. Y entonces tiene al jinete. ¿El jinete a quién representa? ¿Se acuerdan? A la bestia. Ok, los judíos desde la antigüedad creen que hay 2 seres que se oponen a Dios. Uno es acuático, entonces se refieren a él como el Leviatán, y sube de la tierra, el falso profeta. Ok, ¿cuál es la idea de parte de Dios? Que sepamos qué va a suceder. Obviamente, conforme nos vamos acercando más al fin, se ve más clara la película, pero acuérdense, para entenderla nos tenemos que meter también en el cráneo del auditorio al que va dirigido el libro en primer lugar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si vemos a un jinete con un caballo blanco que tiene una corona y un arco, vamos a hacer cualquier clase de especulaciones. O si llegamos a capítulo 9 y vemos seres que tienen cola de serpiente y cabeza de león y escupen fuego, estará hablando de... Y para lo que les dé la imaginación, ¿eh? Entonces cuando tú, tómalo, tú eres un cristiano en Éfeso, tú eres un cristiano que tiene un arco y una corona, piensas en Apolo, no piensas en nadie más, en el hijo de Zeus. Y el hijo de Zeus es un gran arquero, ¿ok? Se presta obviamente para imitar al Mesías. ¿Por qué? Porque este arquero cuando nace, la esposa de Zeus está muy celosa de que le pintaron el cuerno y entonces nacieron Apolo y su hermana, y entonces mandan a un lugar para matarlos y mandan a una serpiente. Y y Apolo acaba matando a la serpiente. Entonces piensen en esta idea de la serpiente antigua que también la destruye el Mesías, ¿se acuerdan? Hace referencia a la serpiente del capítulo 12.
¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es que Dios nos está informando qué es lo que va a suceder, pero muchas veces para entenderlo, como le está hablando a un auditorio distinto, hay que entender o hay que ponerse en el zapato del auditorio de aquella época para entender qué es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? Ok. Cuando le dice a la iglesia de Pérgamo que yo sé dónde vives, dónde mora Satanás, bueno, pues es que ahí está ¿se acuerdan? El templo más grande para Zeus. Cuando le dice a Esmirna que se la va a llevar el tren y que va a sufrir, y Esmirna tiene su origen la palabra en mirra, ¿se acuerdan? En el aceite para embalsamar muertos. Entonces, bueno, pues ya sabes por dónde va la pichada. Ahora que lo veamos, cuando le dice a la Odisea que es una iglesia que parece vomitivo, bueno, pues sucede que hay aguas ahí que si bebes te van a hacer vomitar. ¿Ok? Entonces, todo esto, si quieren profundizar, ahí está en el YouTube, ¿ok? Todo el estudio de Apocalipsis, y ahí sí me meto mucho a los detalles históricos y arqueológicos de cada una de las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es muy interesante desde un punto de vista intelectual. Si ustedes se meten en Google y ponen el teatro de Éfeso, la biblioteca de Éfeso, se van a dar cuenta que era un sitio cosmopolita, era una especie de Nueva York, era un puerto muy socorrido. La biblioteca es imponente, solamente queda la fachada, pero ¿de qué te habla? Que es un sitio culto. Y entonces es natural que tú vas a tener muchos contrincantes a tu cristianismo. ¿Qué te dice la historia de Éfeso que vimos la última vez? ¿Se acuerdan? Tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? ¿Se acuerdan? Mentirosos. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar con toda una biblioteca y tú puedes retar mis ideas, no tengo problema, porque entiendo el libro y tengo mi cosmovisión clara, y entonces te puedo contestar. ¿Sí se entiende? Era natural que en Éfeso tú ibas a tener un cristianismo intelectual. Se nos enfrió, ese fue el problema, porque el conocimiento, ¿qué dice Pablo? Envanece, y esos cuates se nos llenaron de... Ajá. ¿Por qué? Y les hago un paréntesis aquí en la iglesia de Éfeso nuevamente. Miren, pregunta a Cristo, ¿se acuerdan allá en Cesarea de Filipo? Lo vimos en su momento cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Pues sí. Entonces, ¿qué mensaje está mandando ahí? Pues el mundo te puede dar un deleite temporal, es lo que dice la carta a los Hebreos. Pero el vacío va a seguir ahí. ¿Ok? O sea, en la mañana, durante la cruda, el vacío vuelve. No se va, te acompaña. ¿Cómo nos curamos a veces el vacío los cristianos? Díganme algún ejemplo. Orando. Sí, está bien, orando estaría bien, mi Henry. Díganme otra forma. Haciendo cosas. Exacto. Haciendo cosas. A veces cosas buenas, a veces sirviendo. Ya no le hallo sentido a la vida, entonces voy a predicar 5 veces por semana. Y voy a dar discipulado diario. Hay veces en que hacemos esas cosas para llenarnos. Y Dios dice, ¿tampoco sirve, muchachos? A ver, yo te voy a encargar un ministerio, me da muchísimo gusto. Es lo que le dice, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Cuando estás en chamba, estás hecho. O sea, disipulas los 365 días del año. Sabes mucho, pero te has olvidado de tu primer amor. ¿Sí me explicó? Y no te va a llenar tampoco hacer cosas buenas. Con esto no les quiero decir, bueno, pues entonces ya voy a espaciar mis discipulados a una vez cada 15 días y pues que se aguanten los alumnos. No. Pero como dice un salmo, Dios le va a dar a su amado aún el sueño. Entonces, no se trata de pues no sé de dónde sacó ese salmo don José Alfredo Jiménez. No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Ajá. Entonces, al fin y al cabo, la única persona que le va a dar sentido y llenura a nuestra vida es Dios. Entonces, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, hay veces que, me voy a llenar de actividades cristianas y con eso voy a servir y con eso me voy a distraer y con eso me voy a llenar. No. Lo que vas a hacer es transportarte a las costas de costa del sur de Turquía, a un sitio que se llama Éfeso, y te vas a convertir en un gran efesio. ¿Se acuerdan? Lo vimos la última vez, que cuando Pablo va en su último viaje misionero, terminándolo,
va de regreso a Jerusalén en una dirección occidente a Oriente. Piensen bien, piensen en Mapamundi, viene de Turquía y va hacia su tierra. Y hace escala, ¿se acuerdan? Ahí en las playas del sur de Turquía, concretamente en Mileto, y entonces les dice, miren mis cuates, yo sé que de ustedes mismos se van a levantar los rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a arrastrar a los discípulos. Y entonces los efesios que hicieron, aguas, porque el maestro dijo que íbamos a sacar el cobre, pero que la respuesta era que nos encomendaba a Dios y a su palabra, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Luego entonces, ¿qué hicieron los efesios? Lógicamente, pues agarraron la Biblia, se la memorizaron, seguramente no solamente sabían la Biblia, sabían muchísimas cosas, y se volvieron una iglesia trabajadora y conocedora, pero fría, pero vacía al fin y al cabo. Ok, todos estos detalles, todos estos temas los doy en el estudio de Apocalipsis. Ahorita lo único que quiero es llegar al 15, más o menos con un repaso, y una situación general de qué está sucediendo. Se las voy a dar. El capítulo 1 te presenta al protagonista. Tienen el camión lleno, ¿se acuerdan? En el versículo 1 y el 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, tienes una multitud ahí. Tienes a Dios, tienes a Cristo, tienes al ángel, tienes a la multitud, etcétera. Y luego dice, dichosos los que oyen, los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Por qué? Porque como no todo el mundo sabía leer, se hacía en voz alta. Entonces, dichoso el que lee y el que oye, porque hay muchos que no saben leer, o obviamente no todos les alcanza para tener su propia copia del pergamino de Apocalipsis, y entonces donde lo leyeran en voz alta, pues la gente iba a escuchar. Y entonces Juan dice, miren, me está llevando el tren. ¿Por qué? Por causa de la palabra y el testimonio. Prepárense. Introduce el tema, ese ya se los dije de qué. El sufrimiento. Estoy en una piedra en medio del Mediterráneo que se llama Patmos, una cárcel. Y bueno, pues aquí me encontré con Dios, ¿no? Es el sitio más común en donde pensarías encontrarte con Dios. Y me lo encontré de esta manera, en su divinidad. Contraste en Isaías 53, que dice, le veremos, pero sin su atractivo, para que sea verdadero, para que el amor sea verdadero, ¿no? Si Cristo hubiera venido en toda su gloria y todo, pues los fariseos hubieran inmediatamente ido al besamanos, ¿están de acuerdo? Pero viene sin atractivo, de carpintero, albañil, lo que ustedes quieran, se acuerdan la palabra Tecton, pues no, la neta no. Pero finalmente así son todas las novelas románticas. Piensen en La Bella y la Bestia, ¿sí me explicó? Piensen en La Dama y el Vagabundo, La Princesa y el Mendigo, o en donde el cuate que es todo un rey, pero se disfraza para estar entre el pueblo, o la princesa se disfraza para estar entre el pueblo, para ver si verdaderamente me quieres o por mis títulos nobiliarios o por quién soy. Y así fue la novela de amor de parte de Dios. ¿Sí? Nace de una pareja pobre, no, acuérdense, cuando pongan el burro nacimiento navideño, es como si están poniendo el Mercedes, y nació en el ABC de Interlomas o de Santa Fe, no sé dónde está el ABC de allá. No hubo lugar para ver a dónde parir, y pues las gentes tenían en sus casas muchas veces abajo a los animales, no los tenían en la intemperie porque te los roban, o porque se te enferma o se te muere. Por eso es que nace en un pesebre. Tampoco crean, ay, es que nació en un chiquero. Sí, chiquero, pero es donde viven los animales. Cuando Jefté promete sacrificar lo primero que salga de su casa, no está pensando en que vaya a salir su hija. ¿Ok? Es bastante bruto en ese sentido porque, pues sí, efectivamente la persona que sale. Lo que quiero es situarlos. ¿Ok? En el Apocalipsis Jesús ya se presenta como Dios. ¿Ok? Sus ojos como llama de fuego, el pelo blanco como lana, sus pies, su cintura, ¿se acuerdan? Como bronce que está refulgente como en el horno, está brillando. Acuérdense, los seres celestiales suelen brillar, por eso los representan los evangelios como que sus vestiduras blancas. Ningún lavador los va a hacer así de blancas, parece relámpago. Los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad, ¿ok? Entonces se presenta con el uniforme, su cinto de oro por el pecho. Y con las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, ¿se acuerdan? Piensen, los 7 líderes de las iglesias, ¿dónde los tengo?
¿Qué mensaje está mandando? Son mías. Y me paseo entre los candelabros. Los candelabros son las iglesias, iluminan. ¿Ok? Y el hecho de que yo me paseo y los ando viendo quiere decir también lo mismo. Es dominio. Son mías. Entonces, ni son del pastor, ¿sí me explico? Ni son mías y es mi empresa y es mi trabajo y yo les delego. Y en ese sentido tienen el privilegio de que les delego. ¿Sí se entienden? Y después empiezo a calificar a cada una de estas, a las congregaciones. A ver, tú, Éfeso, tú haces esto bien, pero en esto estás mal. Tú, Esmirna, nada mal. Te va a llevar el tren, pero nada mal. Tú, Pérgamo, esto bien y esto mal. Ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces vamos a ver la cuarta. ¿Por qué son 7? Dios va a representar el cristianismo o a su pueblo a través de estas 7 iglesias. ¿Ok? Entonces no va a decir Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Corintio, Tesalónica, Roma, y luego la de Senegal acá, y luego G36 Aragón. No tengo tiempo, muchachos, ¿sí me explicó? Y te da una idea a través de las 7 iglesias del cristianismo a lo largo de estos 2000 años. Tienes la iglesia primitiva, la gente le tiene temor, etcétera. ¿Se acuerdan del libro de Hechos? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué iglesia tienes después? ¿Qué representa Esmirna? ¿La iglesia qué? Se la lleva el tren y es la mirra. La iglesia sufriente. Piensen, no sé, 70, bueno, digo, con el cristianismo nació la persecución, ¿no? Digo, el primer mártir, ¿se acuerdan? Es Esteban y bueno, por lo menos de que trate la Biblia, y luego van a tener al hermano de Juan, Jacobo, más los que se acumulen esta semana. Pero ya una persecución brutal, ¿ok? Y estatal, o sea, consentida por el Estado y promovida por el Estado, la tienen siglo II, III, más o menos. ¿Ok? Luego van a tener a la iglesia tolerada. ¿Quién la tolera? ¿Alguien recordaría el nombre? Se llama el Edicto de Milán. Constantino. ¿Ok? Representada a través de Pérgamo. ¿Por qué? Te tolero, sí, pero yo empiezo a influir en ti. Y lo vimos la última vez, tienes a Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo. Ok, se le hacen ciertas promesas que tienen que ver con una iglesia que está empezando a capitular, porque ya soy tolerado. Y pues a veces viene gente del Estado, etcétera, pues a ver qué estoy diciendo. Pues no vayamos a estar de revoltosos, eso también le daba miedo a Roma, las conspiraciones. ¿A qué se están reuniendo? Pero bueno, llega Constantino Ciro, y digo que no se convirtió, simplemente era un político más que le dijo a los israelitas, ándale, regrésese, porque esta es mi política, yo tengo una política de tolerancia, nada más páguenme mis tributos, número 1, y número 2, no la armen de jamón. En ese sentido, los romanos son igual de, sí me explico, de pragmáticos. Ellos van agarrando todas las deidades de todos los pueblos que van conquistando, y si los galos adoran a estos, y si los germanos a aquellos, pues me vale, adora a quien quieras, no la armes de todos, mi cuate, para que no acabes en un crucifijo, y paga los impuestos. Tan tan. Ok. Previo a Constantino hay un desgraciado que va a dividir en 4 al imperio. 2 emperadores y 2 subemperadores, si así lo quieren ver. Entro en detalles. Entonces Constantino toma esta bandera de minorías. Lo hacen todos los políticos. Nuestro primer político que empezó con las y los mexicanos fue Fox. Foxclórico. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar tampoco en detalles porque también es horrible. Ok, bueno, continúo. Ok. Toman a las minorías y pobres mujeres que apenas están saliendo de su opresión y ya van a votar y entonces decimos los mexicanos cuando debería ser las y los. O sea, no es que Foxclórico quisiera a las mujeres, quería sus votos, ¿ok? Bueno, lo mismo es Constantino. Cuando él llega al poder, tolera a los cristianos, no hace el cristianismo la religión oficial del imperio. Eso va a suceder 70, 80 años después a través de un cuate que se llama Teodosio. Y él hace el cristianismo la religión del imperio. Y obviamente los paganos lo odian. Pero supuestamente la mamá de Teodosio, no me acuerdo qué familia, se le convierte y él encuentra un cierto respeto en el cristianismo, le encuentra mucho sentido y dice, mañana todos son cristianos.
¿Qué sucedería si mañana doña Claudia Sheinbaum, pues después de un pasón o lo que ustedes quieran, sale a decir, todo México es cristiano y esta es la religión del Estado? Voy a modificar la Constitución, no para llevarme de corbata al Poder Judicial, sino para que todos seamos cristianos. ¿Qué va a decir Chela? Pues está bien. Si la señora dice que soy cristiano, soy cristiano. ¿Se volvió cristiano Chelas? No, la gente no se convierte por decreto. Y entonces, ¿qué es lo que vas a tener? La palabra técnica sería sincretismo. Tienes un champurrado. Y entonces llega el inspector a ver si tú, sacerdote pagano, que adoras a tus antecesores. Bien, ¿se acuerdan de la película Gladiador, que está adorando a sus muñequitos, a sus abuelos, y etcétera? Se llamaban dioses Lares y dioses Manes. A ver, tú adoras a tus antepasados y tienes una comunidad de dioses masculinos y femeninos. Y llega el inspector romano y te dice, fíjate que con la novedad que ahora todos somos cristianos, y Teodosio dice que todos somos cristianos, ¿a quién estás adorando? Y entonces yo ahí en mis nombres tengo a Ticio, a Mebio, a los que ustedes quieren, Rómulo, Remo, los que ustedes quieran, pero ya me van a multar. Entonces, ¿qué hago? No los escondo, les pongo ¿qué? Les pongo Juan, les pongo Pedro, les pongo, bueno, a esta Afrodita, pues ¿qué le pongo? Le pongo María. Y a este Zeus, ¿qué le pongo? Pues Dios Padre. Y a este Apolo, ¿qué le pongo? Pues le pongo Cristo. Ya estoy cumpliendo. ¿Sí o no? Ya no me puedes regañar. Soy cristiano, estoy haciendo toda esta adoración cristiana. Oye, es que la ley prohíbe las imágenes. Sí, pero la ley ya pasó. Entonces, déjame, no estoy adorando a esto, sino lo que simboliza. Se larga el inspector y yo sigo adorando a quien sea. Yo tengo una ceremonia dominical. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Exacto, y en alemán se dice Sonntag, ¿ok? Es lo mismo. Los domingos adoramos al sol y tomamos un disco, lo adoramos, decimos que aquí se va a meter el Dios y no lo tragamos. Sí, pero ¿qué pasa si viene el inspector y nos cacha haciendo esto? Nos va a regañar, nos va a multar, porque Teodosio dice que todos somos cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se metió en este disco? ¡Cristo, claro! Y le cambió el nombre y entonces ya no me multan y todos la llevamos felices. Y si mi vecino es muy cristiano, pues allá él. Pero pues a mí no me van a hacer su seguidor nomás por decreto, muchachos. ¿Les hace sentido dónde estuvimos? ¿Dónde está América Latina? Ok, esa iglesia va a ser representada por Pérgamo. Ok, la iglesia estatal y, desgraciadamente, la iglesia asesina. Ahí nos quedamos. Vamos a ver qué onda con esta parte. Ok. Capítulo 2. Tiatira. Ok, nos quedamos Tiatira. Capítulo 1, cuando se muestra así como Dios, como el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos, como el que estuvo muerto y ahora vive y va a venir. Ok. Bueno, ¿qué está diciéndoles? Hasta cierto punto, Jesús está golpeando el pecho y está diciendo, yo soy el patrón, yo soy el jefe, yo soy Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y traigo el uniforme. El bronce bruñido, los ojos como llama de fuego. Soy el Hijo de Dios. ¿Ok? Está bien. Dice, yo conozco tus obras de amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postradas son más que las primeras. Está dirigiéndose a una iglesia cristiana. Piensen en términos históricos 450 después de Cristo, en algún lugar del Imperio Romano. ¿Ok? En este caso, concretamente, le está hablando una iglesia, por ahí del año 90, en las costas sur de Turquía. ¿Ok? En lo que la Biblia, cuando lean Asia Menor, ahí están estas iglesias, ¿ok? Históricamente lo que quiero que vean es la iglesia esta asesina, ¿ok? La iglesia estatal, ya, por decreto. Y le dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Ok, aquí quiero hacer una pausa. Si tú eres un cristiano en el año 90, o eres un cristiano ya
Ya pasó este edicto de Teodosio, en donde todos somos cristianos de a fortiori, y ya tienes tanto paganos como verdaderos cristianos dentro de la iglesia, porque hey, ya todos somos, por ley, ¿sí se entiende? Y de repente, a ver, vamos a ojear un libro que escribió hace 400 años Juan, y que no lo, bueno, hace 300 y por ahí lo tenemos. Y tú lees acerca de Jezabel. ¿Quién te va a venir al cerebro? ¿Eh? Exactamente. Jezabel y Acab. ¿Ok? Y tienen una réplica. Piensen en estos tres personajes. Tienen a Jezabel, tienen a Acab. ¿Cómo presenta la Biblia a Acab? Como un baboso, como un perfecto inútil, sí, como el brutazo. ¿Ok? Bueno, así ya no se les va a olvidar. ¿Ok? Y estos dos luchan, ¿se acuerdan? Ahora va a aparecer clase de matemáticas. Díganme las otras variables. Tienen otra vez nuevamente esta lucha. ¿Quiénes estarían de este lado en el Nuevo Testamento? ¿Quién? Es Sí, sí lo están diciendo. ¿Quién? Salomé y sí está Herodes. Exacto. Y Herodías, ¿no? Sí, anda. ¿Se fijan cómo es exactamente lo mismo? Los dos se visten igual. Los dos anuncian juicio. Su discurso es bastante fuerte en ambos casos. Y los dos se enfrentan. Pero, ¿quién me da más miedo, este o esta? ¿Quién te da más miedo? Acuérdense, oye, ¿qué quieres de cumpleaños? No, pues la cabeza de este. Hijo, tener una esposa que te pida la cabeza de alguien en una charola es así como, hijo, ¿a quién te fuiste a ligar, mi cuate? Y era su cuñada, ¿se acuerdan? Era esposa de Felipe. Ok. Mejor vivir en el desierto. Sí, en la azotea, en la covacha, en donde sea, que con una de estas. Ok, ¿se acuerdan? Digo así nomás para un botón, que el baboso de Acab, por las razones que ustedes gusten, tiene un vecino que se llama Nabot. Y Nabot tiene una viña. Viña es algo que tarda muchísimo, es algo carísimo. O sea, si hoy un viñedo es algo, ¿cómo les diré? Pues no es cualquier cosa. ¿Alguno de ustedes ha ido a un viñedo? Todos han ido a un viñedo. Es un sitio precioso, ¿eh? Y hay cuates que los tienen como si fueran alfombras. Hagan un viñedo hace 3000 años. Una vez leía yo que tu primera cosecha para hacer vino te ibas a tardar mínimo 5 años en la antigüedad. Y llega el bruto el infame y le dice, oye, dame tu tierra, porque voy a hacer un campo de verduras. O sea, voy a arrancar todos tu viñedo y voy a poner brócoli. O sea, estás enfermo del cerebro. Pero acuérdense que más allá de eso, para el israelita, la heredad es el sitio donde yo influyo. Es la parte de la tierra de Dios que Dios me dio. Y mi vida gira alrededor de esta tierra. ¿Qué tan generoso soy en las épocas de cosecha? Las esquinas que tengo que dejar para los pobres. ¿Qué tanto le cultivo? Dice Proverbios que el flojo nomás deja que crezcan los cardos y los espinos, pero otras personas tienen bien su tierra. O sea, como vieran tu jardín, si se entiende, se ve la diligencia de la persona. Entonces llega este troglodita con la novedad que voy a arrancar todas tus viñedos, voy a sembrar verdura. No sé qué iba a sembrar el bruto calabazas. Y entonces Nabot le dice, estás loco, cuate, o sea, no te voy a dar la heredad de mis padres. No, pues te voy a dar una lana, lo que quieras. No es de lana, cuate. Ok. Y entonces, ¿qué hace? ¿Alguien se acuerda qué hace acá? O sea, hace berrinche. O sea, dices, cuate. Ok, hace berrinche. ¿Le suena, maridos? Bueno. Porque así nos vemos como, o sea, es una fotografía. Esto es lo que hoy impera en los matrimonios.
Ok, hace el berrinche y ¿qué hace la otra desgraciada? Lo ve haciendo el berrinche, seguramente yo creo que hasta lo pateó en el piso y le dice, pues para eso eres rey. O sea, para eso se usa el poder, para robar. O sea, esto pudiera dar discurso en nuestro congreso cualquier día. Sí. Y todo el mundo estaría sentando. Tiene razón la señora. Ok. Si ya llegaste a la grande, o sea, Jezabel tendría que hacer su calcomanía. No me den, pónganme donde hay, ¿no? Pues para eso eres rey. Mátalo. La ley se utiliza para eso. A ver, ¿qué dice tu tonta ley? Que no puedes blasfemar el nombre de tu super Dios, ¿no? Ok, pon a 2 testigos, tu ley dice que 2 testigos hacen fe, pon a 2 testigos que este cuate blasfemó el nombre de tu Dios, ajá, el cual a mí me importa un bledo, porque acuérdense que ella se dedica al exterminio de los sacerdotes, de los profetas de Dios, ella introduce todo el sistema Baal, etcétera, pero usa la ley, cuate, pero úsala a tu favor, pues para eso es, ¿no? Es un instrumento. Efectivamente, llevan a cabo el juicio a Nabot, salen 2 cuates que dijeron, este cuate blasfemó el nombre, lo apedrean, y este va feliz por su tierra. Ok, piensen en esta iglesia, y cuando la llamo la iglesia asesina, la llamo, ¿por qué? Porque tienes a Jessie, y ahorita vemos a dónde va a llegar la iglesia con doña Jessie, ¿eh? Ok, ¿por qué hoy están fracasando los matrimonios? Porque tenemos una inversión de roles total. Las mujeres hoy, que ya fueron emancipadas, rescatadas, lo que ustedes quieran, ya no se quieren sujetar a sus maridos. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué creen que provoca la no sujeción en una esposa? Que no brota lo femenino. ¿Ok? Y entonces yo traigo los pantalones bien puestos. Sí, pero las mujeres están contentas cuando actúan en su feminidad. Piensen en cualquier chamaca. Cuando tiene 6, 7 años, ¿cómo se quiere vestir? Y se compra su traje así de Blancanieves. ¿Sí me explicó? No se compra botas vaqueras y trae una 45. Soy la reina del sur. No, ¿sí me explico? En términos generales, la escuincla, sus 7, 8 años, está manifestando lo que es. Y el escuincle, ese sí trae los revólveres y lo que ustedes quieran, o es bombero, o es algo que implica peligro. ¿Qué es lo que sucede con los Herodes, con los Acabs? Que invierten entonces el rol y entonces yo ya no soy el líder. Y es más, ya ni siquiera aspiro a hacerlo. Hoy tenemos una crisis espantosa, en donde tienes un encuentro. Me refiero a un encuentro, o sea, una guerra entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer cree que si se vuelve femenina y aspira a su casa y plancha la ropa, está quedando mal con las amigas y literalmente se cuidan unas a otras. Y cuando una chava está babeando por un hombre, porque lo encuentra viril, lo encuentra masculino, y entonces empieza a tener gestos muy femeninos, las amigas la regañan. Y ya vas a volver al patriarcado y ya te van a explotar y ya, igual es lo que más desea la chava, porque está en su DNA, está en su naturaleza. Y al hombre hay que conectarlo con sus sentimientos, ¿sí? Como acá, como a Herodes Antipas, ¿sí? Y entonces tiene que despertar tu lado femenino. Y entonces no lideren, son un equipo. Y en el equipo me tragan al pobre acá en un segundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ambos viven frustrados, se soportan unos meses, unos años, hasta que finalmente o deciden vivir un infierno o se separan. Eso es el mundo está mal, el mundo siempre ha estado mal. Lo que les quiero decir es que en el cristianismo esto no puede ser. Miren, no sé si ya les conté esta anécdota. Hace poco, a una chava le dieron un ascenso, la hicieron gerente. Y entonces cuando la hacen gerente, pues obviamente pues todos le aplaudimos, etcétera. Y yo me quedo pensando, pobre chava, porque la cantidad de galanes que le pueden tirar la onda se acaba de reducir. Porque las mujeres, y eso no está mal, es natural, solo se casan o así o así.
Pero las mujeres no se casan para abajo. No mantienen, no les gusta mantener al hombre. Es como la otra vez así me lo decía mi esposa, ¿qué? ¿Y aparte lo vas a mantener o qué? Pues no. O sea, ¿sí me explicó? Le estaba yo contando el caso. Y entonces dice, pues sí, ¿no? Casi me dice, y dame más gasto, ¿no? No era el tema. Dije, no nos salgamos del tema, estamos hablando del feminismo. Creo que vamos a tener que editar esa parte. No ven mis prédicas, no se preocupen. Tengo total libertad. Dice, no encuentro chistosos estos chistes. Ok, miren, en Estados Unidos, no sé las estadísticas en México y en México van a estar similares. En Latinoamérica no estamos tan graves, pero lo que es lo que llamaríamos Occidente, piensen, Estados Unidos, Canadá y Europa del Occidental, así están. Es un caos. Las relaciones son caóticas, ¿sí? En Estados Unidos, hoy son más las que se reciben del doctorado, más en la maestría, y en las licenciaturas están iguales. Ok, las cifras son espantosas. Y entonces tienes hoy un cúmulo de mujeres a las que les dijeron, tú tienes que triunfar y tú tienes que salir adelante. Oye, Carlos, ¿esto está mal? No, pero depende qué quieres en la vida. Porque si tú quieres ser la premio Nobel, dile adiós a la idea de tener un matrimonio y criar hijos, porque vas a estar metida en el laboratorio o en la biblioteca o lo que sea. ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que la muchacha a los 35, 40 años voltea, el reloj estaba tic-toc, tic-toc, y se pasó el momento para tener hijos. Y tener un hijo a los 40 muchas veces es que ya ni me case, y entonces hoy tienen un cúmulo de madres solteras, que van a un banco, no de dinero, ya saben de qué, o se le piden a alguien que las embarace, sí, que les ayude, y ahí tienen a su crío, y van a tener una persona que no conoció a su papá. Pero es hija de una es su hija o hijo de una mujer triunfadora, que hasta cierto punto, muchas veces si lo manifestaran dirían, ¿y saben qué? Pues frustrada, porque efectivamente mi carrera, etcétera, pues sí, encuentro satisfacción, triunfo, lo que ustedes, pero no me llena. Finalmente Dios creó la vida para que soltáramos, para que nos fuéramos dando. Y eso lo encuentras, afortunada o desgraciadamente, en el matrimonio y luego con los hijos, que te sacan las canas verdes. Entonces, miren, ¿se acuerdan de estas palabras a Tito? Luego me preguntan mucho, oye Carlos, como mujer, ¿qué puedo enseñar? Mira, dedícate a enseñar, como dice la carta de Pablo a Tito. Claro, puedes enseñar el discipulado, lo que quieras, pero hoy más que nunca pienso que hay que hacer énfasis, como le dice Pablo, que las ancianas sean sobrias en su porte y que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, ¿se acuerdan? Amar a sus maridos y a sus hijos, porque no están cometiendo ningún delito al hacerlo. Honestamente, es muy triste ver a las chavas hoy cuidarse unas a otras, saber que no se me vaya esta a enamorar. Y al rato no vaya a estar aspirando y no le vaya a hacer el desayuno al cuate. La otra vez escuchaba yo a una chava, porque va a haber una reacción. A veces es sobrereacción, a veces una reacción mesurada. Pero decía esta chava, miren, todas las mujeres, en serio, tenemos esta ilusión de un marido, un hombre, o el novio, lo que ustedes quieran, a quien admirar. Cuando yo hablo con los jóvenes, siempre les digo, jamás te vayas a casar con una mujer que no te admira. Aunque ustedes no lo crean, los hombres efectivamente necesitamos inversión, o gasto, como le quieran llamar, emocional. Cuando tienes una mujer que está contigo, que te apoya, que te aprecia, que se ríe de tus chistes, por más tontos que sean, que está contigo y que te dice que sí, que está disponible, lo que sea, la vida se vuelve más sencillo. Piensen en la vida de estos infelices. O sea, piensen en Don Acab, algunas noches poniéndose su bata roja, su gasné, y la otra viéndolo mientras se pitorrea de la risa. Me fijo diciéndole, cuate,
No vas a tener suerte hoy, ni nunca. Eres un guiñapo y así te veo. No me provocas nada. Y esto es muy frío porque se provocan relaciones, ¿cómo les diré? Que a veces se convierten en sociedad anónima de capital variable, cuyo objeto es sacar adelante a los hijos, o cuyo objeto es lograr X o Y. Y entonces ya no hay nada. ¿Sí me explicó? ¿Cómo se recupera? Charlie, ¿de quién es culpa la crisis, el desastre matrimonial que se está viviendo hoy en el cristianismo? Es culpa de los dos. Realmente por no asumir los roles. Yo siempre le cargo la mano al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre debe ser el primero que no permita perder su virilidad para que se mantenga atractivo. Les voy a poner este ejemplo. Cuando el hombre tiene su primer hijo, sus niveles de testosterona bajan. Es natural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando Dios en ese diseño? Pues que no, el papá se vuelva tierno hasta cierto punto con el bebé, no es echando de gritos, ¿sí me explicó? No te llegue a las 3 de la mañana borracho de que se fue a la fiesta. Cuando viene el segundo hijo, vuelve a suceder lo mismo. Esto es en todo el mundo. El segundo hijo crea una crisis matrimonial. La satisfacción matrimonial cae en el primero y la caída en el segundo es todavía más drástica. Ajá, y entonces vienen las quejas, viene la lucha de poder. Y es que ya no me traes flores, sí, pero tú ya no te arreglas, y sí, porque tienes dos críos que te están quitando el tiempo, que te están quitando energía, etc. Cuando no lo sabes, puedes caer en la trampa. ¿Sí me explicó? Si tú sabes, a ver, yo me voy a enfrentar a esto en el matrimonio, y sé que en mi primer hijo voy a tener una caída en la testosterona y en el segundo, bueno, pero me voy a mantener lo más atractivo posible para mi mujer. ¿Por qué? Porque se enamoró de un lobo que aullaba. Pero si ella me llega a domesticar y nomás estoy así, me va a alucinar. Y puede decidir fidelidad y ya nos la llevamos así porque somos cristianos, pero ya no hay nada. Sí me estoy dando a entender. Ok, ¿qué sucede cuando de repente pues ya el marido un día dice, pues me voy a parar a correr, ¿no? Ya está, pues como que ya no me está gustando, llego a la gasolinera y también me preguntan que sea 32 libras, ¿no? Y pues no, me siento ofendido. Y entonces de repente el cuate empieza a adelgazarse, otra vez la chava lo empieza a ver como el cuate del que se enamoró. En la antigüedad esto no sucede con el mismo impacto. ¿Por qué? Porque no llevan vida sedentaria. ¿Sí me explicó? No están tragando azúcar todo el día, no están tragando harinas refinadas todo el día. Tienen otra dieta y tienen una forma de vida que los mueve, tanto a mujeres como hombres. Pero hoy, en una vida sedentaria, la persona, el cristiano con todas sus fuerzas ahora, se enamora y luego se encuentra en una prisión en donde a él se le está indoctrinando a que cada vez sea menos hombre y a ella a que tome cada vez más el control, porque esto es lo que hay y es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Y se genera un verdadero desastre. Y es muy triste porque inclusive luego entre parejas de incrédulos hay roles muy marcados en donde ves al cuate muy varonil y a la chava muy femenina. Pero nosotros como cristianos, como hombres, tenemos que ser lindos. ¿Están de acuerdo? Y entonces, hijo, es que, pues si yo me mantengo firme en X o Y aspecto, pues no estoy siendo lindo. Y entonces lo único que genero es un ambiente espantoso porque vivo frustrado. Y como ya estoy cede y cada vez me voy perdiendo cada vez más mi virilidad, cada vez estoy generando justo el efecto contrario al que yo quisiera generar en mi esposa, siendo lindo. Les voy a dar una estadística espantosa, no sé quién se dedicó a llevarla. Tómenlo en el contexto que se les estoy diciendo. Si se quieren reír, ríanse. Entre más labores domésticas hace un hombre, ¿qué sucede con sus relaciones sexuales? ¿Incrementan o disminuyen? ¿Por qué? Pues si el juez es bien lindo. Es una debilidad. Sí. El señor que saca la basura, lava los trastes,
hace la cama, esperando generar una transacción con su mujer en la noche de ya limpié la casa, ahora procedamos, va a recibir un me duele la cabeza. Máscara de aguacate y una espalda en la cama. Es horrible cuando llegas a esta iglesia y la que está mandando las jugadas es una mujer que aparte se llama Jezabel. Es natural. No crean que, a ver, dijo Cristo, bueno, pues en esta breve carta de un párrafo que le voy a escribir ¿cómo se llama a Tiatira, pues no voy a poner el nombre de Jezabel nomás pues, al aire. No, o sea, quiero que te voy a traer a la memoria al personaje, cuate. Fíjate quién está dirigiendo la iglesia. ¿Cómo estás, no? ¿Así? ¿Cómo estás? ¿Y a dónde van a llegar? Fíjense, digo, ya no me detengo sin Tiatira. Digo, ya están llorando. Fíjense a dónde llega la iglesia de Tiatira. Ok, versículo 21 se los vuelvo a leer. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Termino una más. Bueno, ¿se acuerdan? Alrededor del mundo, el 70% de los divorcios los inician ¿quiénes? Las mujeres. Por lo general, los hombres somos más tolerantes en las relaciones. Es más, cuando llega la mujer a dar el ultimátum, es que me voy a divorciar, la mayoría de los hombres es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la queja de los hombres? Trabajo para mi familia, cuido a los niños, intento tener vacaciones para verlos, no ando con nadie y se quiere divorciar. Y entonces la chava dice, es que emocionalmente me cerraste la puerta. Y el cuate dice, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Sí me explicó? No, simplemente doña Jezabel quiere ir a conocer pastos mejores. La vida está siendo aburrida. Y sí, efectivamente, pues ya nuestra relación ya no eres el cuate con el que me casé, ya no aullas como lobo, ya eres Lassie, ahí te echo tus croquettes y ahí estás contento. Sí, cuata, pero vas a echar a perder toda una vida matrimonial porque no te encuentras o porque, no sé, la razón que me estás esgrimiendo. ¿Qué es lo que sucede? Tienes al cuate en depresión porque la chava ya lleva meses o años planeando, vive frustrada, ella ya pasó el duelo por el término de la relación y cuando lo anuncia, para ella es simple y sencillamente el siguiente paso y va a dejar una ola y una estela de dolor atrás de ella. Y luego sale el cuate y dice, es que no puedo creer cómo ella avanzó tan rápido, ya tiene otro hombre, ya vive con él, o ya se volvió a casar, o lo que ustedes quieran. Sí, mi cuate. Bienvenido a la iglesia de Tiatira, bienvenido al mundo de Tiatira, en donde tienes hoy, desgraciadamente, personas con un corazón muy, muy duro. ¿Cómo lo solucionamos? Vuelvo a lo mismo. Dios, entiendo que lo único que me puede rellenar el corazón, que además tú has ensanchado, eres tú. Y si tú no lo llenas, voy a empezar a dar de tumbos y voy a empezar a hacer un daño como radical libre por todos lados. En eso consiste, ¿se acuerdan? La bomba atómica. Desestabilizas los átomos y unos a otros se empiezan a desestabilizar y generas una reacción en cadena brutal con un cacho de uranio de este pelo. Eso es lo que estamos viviendo y la gente está sufriendo. ¿Cuál hubiera sido la solución? La solución muchas veces es, a ver Dios, ¿qué quieres que yo haga? Más allá de mi pareja. Más allá de mi pareja, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, portaos varonilmente. Ah, caray, pues me lo hubieras dicho desde antes. O se me fue ese versículo, Señor. Ajá. ¿Y cómo debo tratar a mi mujer? Con mucha sabiduría, diría don Pedro. ¿Se acuerdan? Y las mujeres, ¿cómo debo tratar al hombre? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres bajarle hasta las muelas a tu marido? Dile, Señor, es lo que hacía Sara. Y corría a quien quería en la casa. Ok,
Entonces, miren, esta idea de que le di tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación, te habla de algo que ya está muy enraizado, ya está muy podrido. Hoy así está el mundo. Miren, hace rato veía yo un video de un cuate que se corta las venas porque en España va a salir una nueva serie en donde la protagonista tiene 42 años y el galán tiene 15. La legislación española prohíbe relaciones sexuales con menores de 16. Entonces, hacia allá va Occidente. Occidente está podrido, Occidente está muerto, y acerca de eso les voy a estar hablando más adelante. Occidente quiere liberalizar todo esto. Ya. Fuera guantes, muchachos, fuera, suelten las amarras y vamos a vivir en Tiatira. Ok, fíjense, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pues sí, pues esa ya es como la que enseña. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Ok, esto es muy fuerte porque Dios está hablando de venganza. Está citando el Salmo 7. Obviamente está citando los libros de Reyes por Jezabel, pero también está citando el Salmo 7. Está hablando de que yo soy el que conoce realmente lo que está pasando en la mente y en el corazón, y el que traigo venganza, el que arregla las cuentas. A ver, dejen el dedo ahí, vayan al Salmo 7. Son los versículos, si mal no recuerdo, el 9 y el 12. El 12 sí es, miren, se los leo. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Charlie, ¿qué perdón dijo? Es el 7. Ok, versículo 9. Sí, efectivamente el 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba que la mente y el corazón. Cuando Jesús dice que Él es el quien prueba la mente y el corazón, ¿qué está diciendo? ¿Que Él es? Sí, ok, entonces ya saben, si un día les cae el testigo de Jehová y les enseña su Juan capítulo 1, versículo 1 alterado de que el verbo era un Dios, que le ponen un Dios, no era Dios, le dicen, fíjate que aquí Cristo es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Tú crees que eso es correcto? Pues es lo que dice, ¿no? Fíjate en el Salmo 7:9. Aquí dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, ¿cuál de los dos es? Porque si Jesús no es Dios, está rogando facultades que solo le corresponden a Dios. Bueno, ok. Pero digo, no es el tema, se los hago, es el pie de página. El tema es que esta iglesia va a acabar muy mal. Ok. O sea, la amenaza por parte de Dios es muy fuerte. Ok. Fíjense en qué acaba esto, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué tan dañada puede acabar una iglesia que acaba en el satanismo? Que acaba en las profundidades de Satanás. Entonces, efectivamente, la iglesia estatal hizo un sincretismo, y como dijera don Pablo, lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios. Entonces, por decreto todos vamos a ser cristianos, y sí, pues, las iglesias acabaron adorando al mismísimo Lucifer. ¿Por qué no? Vamos a adorar al sol, vamos a adorar a nuestros antepasados, vamos a beatificar personas y las adoramos. Pues al fin que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay varios, todos los que nosotros querramos y vayamos beatificando. Y pues de paso, pues al mismo Lucifer y lo invitamos al estadio al final de las Olimpiadas. ¿Por qué no, muchachos? Piensen en el mundo en el que hoy vivimos. Entonces, si es una adoración a Lucifer abierta, los que están en el estadio, ¿saben qué está pasando? No, pero están aplaudiendo, sin querer. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, ¿sí? Dijeron, ¿quién como la bestia? Oye, esto está increíble. Ok, les termino de leer el mensaje a Tiatira. Versículo
25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí está el problema. Ok. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te está hablando de dos cosas. Número uno, que toleres hasta el fin, que sortees la tormenta. Miren, la Biblia no está escrita a nosotros, ¿se acuerdan? Pero sí para nosotros. Esta carta, primer destinatario, Tiatira, ¿ok? Según le fijemos la fecha al Apocalipsis, el 70, el 90, el 98, cuando ustedes quieran, siglo primero. Esos son los destinatarios primeros. Pero vamos a pensar en nosotros, que estamos al cuarto para el ratito. Lo que más trabajo nos va a costar es llegar hasta el fin. Porque estamos viviendo un mundo con una oposición espantosa. Y la oposición a veces es abierta, a veces es velada. ¿Y cómo me refiero a velada? El ambiente en el que vivimos, todo es anti Dios. Piensen en la familia, las relaciones de trabajo, todo es anti Dios. Y les digo, ni siquiera es que te ataquen directamente como cristiano, pero el ambiente es muy seductor. El ambiente es muy seductor. La disponibilidad para pudrirnos es ilimitada, literalmente. Literalmente. O sea, piensen en el drama que hoy se está viviendo de la pornografía, porque esto ayuda a la pornografía a destruir al hombre. La idea es crear animalitos. La hormona que impulsa al hombre es la testosterona. Esto obviamente, la pornografía acaba con la testosterona. ¿Cuál es la idea? Tener animalitos que respondan a un estímulo, ¿sí me explico? Y que puedas controlar. Entonces, hoy tienen hombres que dicen, ¿para qué le tiro la onda a las chavas si de por sí me van a rechazar? Y además, tengo un sinfín de imágenes, y grandes mujeres que ni siquiera aspiraría yo a ellas en la palma de mi mano. Entonces, miren, tomen a pecho estas palabras de lo que tienes, cuate, reténlo hasta el fin, no vayas a caer en esta seducción. ¿Se acuerdan que los antiguos, y miren, cuando llegamos al capítulo 4 y 5, ahí se los voy a procurar hacer más interesante con literatura intertestamentaria, pero ¿se acuerdan que para ellos, en su literatura apocalíptica de que ya nos llevó el tren, los ángeles le enseñaron 4 cosas básicas a la humanidad, básicas mal? ¿Se acuerdan? La fornicación, y da una serie de detalles, la pintura, etcétera. Piensen en Jezabel que se pinta cuando viene a matar la Jehú, ¿se acuerdan? Y entonces sale toda despampanante y le dice, a ver, fulano que mató a su patrón, le fue muy mal, como diciéndole, yo soy tu patrona y llévatela relax conmigo, Jehú. Y Jehú se acuerda que dicen, tírenla por la ventana. Pero lo haber pensado, seguramente era una mujer bella, y cuando le sale toda pintarrajeada, en ese instante don Jehú no le duda y dice, mátenla, porque obviamente ella se está ofreciendo a cambio de su vida. Pero Jehú le va a aguantar el cañonazo. Ok, la fornicación, diagonal seducción. Entonces enseñan que si el antimonio y las pinturas. El arte de la guerra, cómo matar con mayor eficiencia. Piensen, cuando llegamos a Apocalipsis 6, la gran espada, ¿okay? El caballo bermejo, la matanza. ¿Ok? Los encantamientos, ¿okay? La actividad de los demonios. Bueno, pues todo lo que hemos estado hablando. Ahí tiene el trono Satanás. No has conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y la drogadicción. La palabra aquí en la Biblia, en Apocalipsis, es farmaquea, ¿se acuerdan? Drogadicción, diagonal hechicería, porque la hechicera o la bruja se tenía que poner bien high para decirte que iba a suceder y estar bien poseída, lo que ustedes quieran. Por eso el Apocalipsis realmente te presenta a Cristo como el que va a resolver 3 cosas. La caída, el descenso de los ángeles y Babel. Charlie, ¿cómo Babel? Se los acabo de leer. Se los vuelvo a leer. Versículo 25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? ¿Sobre qué? Sí, exactamente.
En Babel voy a generar las naciones porque divido al mundo en naciones para dilatar su putrefacción. Cuando yo resucito, Salmo 82, heredo a las naciones y entonces mando a mis discípulos y por todo el mundo y hacer discípulos ¿de dónde? A todas las naciones. Cuando yo venga a reinar, tú que estuviste conmigo, te voy a poner ¿sobre qué? Sobre las naciones, porque es algo que yo estoy corrigiendo Génesis 6. Y efectivamente hubo una división de naciones, pero yo las voy a reclamar. Voy a mantener el mundo en naciones, efectivamente, sí voy a tener al chino, voy a tener al japonés, voy a tener al mexicano, lo que ustedes quieran, pero ya no van a gobernar sobre ellos, ¿quiénes? Ángeles, exactamente. Ahora van a gobernar, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Cuáles creyentes, Dios? Los que se han mantenido fieles hasta el fin. Ya ven, la cruz viene a remediar los tres males. La caída de Génesis 3, la mezcla angelical de Génesis 6 y la división de las naciones de Génesis 11. Y entonces, al final de los tiempos, Génesis 6 me implicó unos ángeles que mandé encarcelar, Judas. Segunda de Pedro 2, abro la escotilla para que salgan estos y me los juzgo juntamente con un mundo impío. ¿Se entiende cómo se arregla todo el mugrero? Por eso el Apocalipsis, cuando lo ves a la luz de lo que estos cuatro están en el cerebro, cobra vida. Se hace muy interesante porque fíjate cómo se va a estar repitiendo esta idea del conocimiento de Satanás. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron los ángeles cuando vinieron. Y vino una división de naciones precisamente luego cuando nos unimos todos en contra de Dios. Sí, pero como ahora reclamo las naciones, ya entiendo que aún en las iglesias están adorando a Satán, eso se va a acabar. Entiendo que el mundo está dividido en naciones que dirigían, bueno, y hasta la fecha dirige el diablo, pero ahora yo voy a reclamar, y cuando yo venga, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Heredarán la tierra y gobernarán al mundo, y entonces, a ver, tú aguantaste hasta el fin, mi cuate, tú no eres un histérico loco, eso es la clase de personas que estuvieron gobernando al planeta, ya no. El buen liderazgo suele ser aburrido, pero todos nos vamos por el líder que se golpea el pecho y es el macho alfa, y que te monopoliza todas las conversaciones y él es el que sabe. A ver, tú cállate porque yo estoy iluminando aquí al... Pero hay otro tipo de líder que es el calladito, como dice mi hermana. Tú cuídate de los habladores que de los callados me cuido yo. Entonces, es natural que Dios diga, a ver, ya tuvieron a Obama, ya tuvieron a Trump, ya tuvieron a todos estos cuates. No se trata de que les ponga yo al más elocuente o al más esto o al más el otro. Les voy a poner al que sepa gobernar. Y eran estos cuates que aguantaron hasta el fin y no conocieron las profundidades de Satanás. Se cuidaron y sus obras fueron en aumento. Las postreras fueron mayor que las primeras. ¿A qué está haciendo referencia cuando te dice que empezaste chiquito y acabaste grande? ¿Se acuerdan? Como la luz del justo. Como la de la mañana, exactamente, que va en aumento hasta que te dan las 12 del día, hasta que el día es maduro, hasta que el día es perfecto. Ok, se los vuelvo a leer el 26. Al que venciere y guardare obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Qué está citando? Ay, no me digan, si no pasamos este examen, no vuelvo a filmar los estudios, y que nos digan de groserías los que lo ven por internet. Hay un chavo de Colombia a quien saludo con mucho aprecio que siempre dice, ¿cuándo retoman las de Apocalipsis? Bueno, ahora ya la estamos retomando. Espero que él se supiera qué pasaje está citando cuando dice que va a heredar las naciones y las va a romper, las va a regir con vara de hierro. ¿En serio vamos a tronar? Salmo 2. Es el Salmo 2. El 1 sí se lo saben, el de como árbol plantado junto a corrientes de agua. El 2 lo cita Dios cuando sale Jesús del caos del agua. Este es mi hijo amado. Yo he dicho, tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Bueno, pues ya para que se lo aprendan, se los voy a tatuar. Los tatuajes están prohibidos, ¿se acuerdan? Pero pues como ya no estamos bajo la ley, próxima semana voy a traer un gancho hirviendo que diga Salmo 2.
Para que piensen, hijo, ya me voy a ir al mundo, ya me voy a pudrir. No, traigo el Salmo 2. Dios me va a dar las naciones. Si aguanto hasta el fin. Ok. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Cómo se presenta la iglesia de Tiatira? ¿Yo soy quién? El Hijo de Dios. Ok. Entonces ya nos trajo el Salmo 2 desde ahí, Jesús, desde la introducción a Tiatira. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué nos va a dar Dios según el mensaje a Tiatira? Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Tiene fin la tierra? Bueno, no me voy a meter en camisa 11 varas, así que me odien. Ok, que de por sí varios, tengo mucho fan. Ok, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ok, se los vuelvo a leer. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Se acuerdan? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ok, y le daré la estrella de la mañana. Ok, nuevamente es una cuestión de dominio. Ok, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia que ya es estatal, que está dominada por el gobierno, le dice Dios, no te guíes por eso. Si tú me sigues, verdaderamente tú vas a ser el que gobierna las naciones. No es por decreto presidencial. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una sola cosa. A todos nos va a doler, porque todos los cristianos en algún punto de nuestra vida queremos tirar el arpa y decir, ya no juego, me lleva el tren, estoy abrumado. Y hacemos berrinche delante de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, si nos mantenemos fieles hasta el fin, cuando estemos en el cielo, ¿qué es lo que vamos a decir? Sí, valió la pena. Qué bueno que soporte. Entonces acuérdense, como dijera don José Alfredo, repito su salmo, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No se trata de llegar primero, se trata de llegar. En el camino nos vamos a enchilar, vamos a hacer osos. Sí, hagamos los chiquitos, no caigamos en los grandotes. Oremos por las personas que amamos y termino con esto. Tengo una persona que no veo hace tiempo. Y entonces decía, pues igual no voy a ver a esa persona jamás. Y en ese instante viene la voz de Dios que dice, a tu vida le faltan muchos capítulos, incluyendo una eternidad. Todos tenemos el amigo, la persona que cuando pensamos en el cielo decimos, no puede faltar. Tengo un amigo que dejé de ver mucho tiempo porque se fue a Estados Unidos repentinamente y lo vi hace poquito. Platicamos como si el tiempo no hubiera pasado en todos estos años. Pero si hoy se me muere el cuate, no se va al cielo, ni está en sus planes. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué nos queda a cada uno de nosotros? Orar por ellos y mantenernos fieles a Dios. Siéndole infiel a Dios, lo único que vamos a hacer es alejarlos de Dios, tropezarlos. Entonces, a nuestra vida le quedan muchos capítulos. No se desesperen. Esta historia se está escribiendo. Cuando quieran tirar el arpa, piensen, no sé cuánto tiempo me quede de vida, más la eternidad. No estoy derrotado. A mi vida le queda todavía mucha cuerda. ¿Sí? Porque el diablo siempre nos va a ver como, pues ya derrótate, cuate, ya, no hay caso. ¿Por qué lo dice? Porque es el primero que sabe que no. Es el primero que sabe que le podemos dar muchísima guerra, que le podemos amargar la vida muchísimo. Por eso es que él nos intenta detener.
porque sabe mejor que nosotros nuestra posición. Pienso que el diablo así nos mantiene ignorantes, pensando, si supieras, cuate, lo que estás haciendo, el desastre que estás haciendo en las tinieblas, entonces nos queda todavía mucho. Entonces vamos a pedirle a Dios una sola cosa, que lleguemos a la meta corriendo, que lleguemos, que cuando venga Cristo no estemos peleándonos en alguna tribuna o ya sentados al lado de la pista diciendo, no, ya sabes que yo dejé de correr porque pues, estaba bien difícil, y el sol y la luna y lo que tú quieras. Y fulano me dijo y mengana me tornó y... No. El dolor, la tristeza y las crisis son parte de la vida. Sorry. Y vamos a tener que ir sorteando nuestras tormentas. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta iglesia, Dios, por esta congregación, por esta reunión, Señor. Te queremos pedir que lleguemos corriendo a la meta, Dios. Ayúdanos, Dios, a mantener los ojos puestos donde tienen que estar. Y Dios, desde el fondo de nuestro corazón, tú conoces nuestros anhelos, Dios, y como dice David, nuestro suspiro no te es oculto. Te pedimos por las personas que queremos, Dios, que queremos ver en el cielo. Haznos fieles, Dios, a ellos y a ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.